Bienvenidos a un lugar donde las historias más inquietantes cobran vida. Relatos reales, perturbadores y llenos de misterio que te harán dudar de lo que crees conocer. Prepárate para un buen escalofrío. Me llamo Sofía, soy de Monterrey, Nuevo León, y esta historia, bueno, no sé si realmente alguien pueda creerme, pero juro que todo lo que voy a contar pasó, aunque desearía que no fuera así. Todo empezó cuando mi esposo, Diego, y yo planeamos nuestra luna de miel. Después de meses de estrés con la boda, queríamos desconectarnos del mundo. Elegimos una cabaña en las montañas, lejos de todo. Diego la encontró en internet, en un sitio de alquileres vacacionales. Se veía preciosa, aislada, rodeada de bosque con ventanales enormes y una vista espectacular. Cuando llegamos, la cabaña era incluso más impresionante que en las fotos. Estaba hecha de madera oscura, con detalles rústicos pero acogedores. Era tan perfecta que me hizo olvidar lo extraño que fue el camino hasta ahí. La carretera era estrecha, con curvas imposibles y árboles tan altos que tapaban casi todo el cielo. En un momento incluso tuvimos que detenernos porque un árbol caído bloqueaba el paso. Diego bromeó diciendo que probablemente alguien lo había puesto ahí a propósito, como en esas películas de terror. Yo me reí, pero no sé por qué, el chiste no me hizo gracia. La primera noche fue tranquila, aunque hubo pequeños detalles que me pusieron algo nerviosa. Por ejemplo, cuando estábamos cenando en la terraza, sentí como si alguien nos estuviera observando desde el bosque. Miré varias veces, pero no vi nada. Diego decía que eran puras ideas mías, que estaba demasiado cansada por el viaje. Decidí ignorarlo, pero ese sentimiento de incomodidad no me dejó en toda la noche. Antes de irnos a dormir, notamos que había un cuaderno viejo sobre la mesa de la sala. Pensé que tal vez era el libro de visitas, donde los huéspedes dejaban notas sobre su estancia. Diego lo abrió por curiosidad y efectivamente había mensajes, pero no eran los típicos comentarios que esperarías leer. No decían cosas como, «¡Qué lugar tan hermoso!». Alguien había escrito, «Si escuchas pasos afuera en la noche, no mires por la ventana». Otro decía, «No dejes que te engañe, no es Diego». Esa frase me dejó helada. Diego se rió diciendo que seguramente alguien estaba jugando una broma. Yo traté de reírme con él, pero no pude. Sentí como si esas palabras se quedaran pegadas en mi cabeza. Esa noche, mientras nos acostábamos, juraría que oí algo fuera de la cabaña. Eran pasos lentos, como si alguien estuviera caminando alrededor. Pero cuando Diego fue a revisar, no había nada. Me dijo que eran probablemente ramas moviéndose con el viento. Quise creerle, pero en mi interior ya sabía que algo estaba mal. Amanecí con una sensación extraña, como si no hubiera descansado nada, aunque no recordaba haberme despertado durante la noche. Diego estaba igual, callado y un poco pálido, pero cuando le pregunté si estaba bien, solo dijo que no había dormido muy bien. Decidimos salir a explorar los alrededores para despejarnos, pensando que el aire fresco del bosque nos vendría bien. El paisaje era hermoso, con árboles enormes que dejaban pasar solo pequeños rayos de luz. Había un silencio profundo, tan absoluto que cada crujido de las hojas bajo nuestros pies sonaba demasiado fuerte. Caminamos un rato por un sendero que parecía apenas usado, hasta que llegamos a un claro. Había algo raro ahí, como si el ambiente estuviera más frío que en el resto del bosque. En el centro del claro había un círculo de piedras, como una fogata, pero las piedras estaban quemadas por dentro, con marcas negras. Diego dijo que probablemente era un campamento viejo, pero algo no cuadraba. Dentro del círculo no había cenizas ni restos de madera, solo esas marcas extrañas, como si alguien hubiera quemado el suelo directamente. Me sentí incómoda y le pedí a Diego que volviéramos. Él aceptó, pero mientras regresábamos, sentí como si alguien estuviera caminando detrás de nosotros. Cada vez que volteaba, Cuando volvimos a la cabaña, algo estaba diferente. No podía explicarlo, pero la atmósfera se sentía más pesada, más densa. Diego me dijo que me calmara, que estaba paranoica, pero yo sabía que no era solo imaginación. Todo en esa cabaña parecía apagado, como si los colores fueran menos vivos, como si hasta los sonidos fueran absorbidos por las paredes. Esa tarde, mientras Diego preparaba algo en la cocina, decidí revisar el cuaderno que habíamos encontrado la noche anterior. Tenía la esperanza de que leer más mensajes me hiciera sentir menos nerviosa, como si pudieran explicarme qué estaba pasando, pero los mensajes que leí solo me pusieron peor. Uno decía, «La cabaña te muestra cosas. No confíes en lo que ves». Otro tenía un dibujo hecho con trazos torpes, como si alguien lo hubiera hecho apresurado. Era la figura de una persona, o al menos eso parecía, pero los ojos estaban completamente negros, dos óvalos enormes que ocupaban casi toda la cara. Me quedé congelada. En ese momento oí a Diego llamarme desde la cocina. Su voz sonaba diferente, más grave, como si estuviera ronco.
Dejé el cuaderno y fui hacia él, pero cuando llegué Diego no estaba ahí. La cocina estaba vacía. «Diego», grité, tratando de no sonar asustada. «Aquí estoy», respondió, pero ahora su voz venía de la sala. Fui hacia allá, y ahí estaba, sentado en el sofá como si no hubiera pasado nada. «¿Por qué me llamaste desde la cocina si estabas aquí?», le pregunté. Me miró confundido. «No te llamé. No me he movido de aquí», respondió. Se me heló la sangre. Lo miré fijamente tratando de buscar algo en su rostro que me dijera si estaba mintiendo. Pero era Diego, ¿verdad? Esa noche, mientras nos acostábamos, traté de convencerme de que estaba exagerando, que solo era mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero a mitad de la noche me despertó un ruido. Era como un rasguño suave pero constante viniendo de la ventana de nuestra habitación. Me quedé paralizada, sin moverme, sin siquiera respirar. Diego seguía dormido a mi lado, o al menos eso creía. El ruido continuó por unos minutos, y luego paró de repente. Cuando por fin me atreví a girarme hacia Diego, noté algo extraño. Estaba acostado, de espaldas a mí, pero su respiración sonaba diferente, irregular. En el reflejo del cristal de la ventana pude ver su rostro, y no era el de Diego. No pude moverme. Mi cuerpo estaba rígido, como si algo invisible me estuviera sujetando. El reflejo en la ventana seguía ahí, y lo que vi no lo olvidaré jamás. Su cara no era la de Diego, era una versión deformada, casi una burla de él. Su boca estaba torcida en una sonrisa grotesca, como si algo se estuviera divirtiendo con mi terror. Parpadeé, esperando que mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Pero no, el reflejo seguía ahí, sonriendo como si supiera algo que yo no. «Sofía». Su voz rompió el silencio. Era la voz de Diego, pero algo en el tono me hizo sentir como si no fuera realmente él. Era hueca, como si viniera desde muy lejos. «¿Qué quieres?», logré susurrar sin siquiera darme cuenta de que estaba hablando. «¿Qué haces despierta?», preguntó girándose lentamente hacia mí. Me congelé cuando vi su rostro real, o al menos lo que parecía ser real. Era Diego, con su cara de siempre, sus ojos cansados, incluso su sonrisa suave. No había nada extraño en él, pero algo dentro de mí seguía gritando que algo estaba mal, que no debía confiarme. Nada, solo tuve una pesadilla. Mentí tratando de que mi voz no temblara. Él no dijo nada más. Solo me miró fijamente, demasiado tiempo para que fuera normal. Luego, como si nada, se giró y se volvió a dormir. O eso parecía. A la mañana siguiente decidí que teníamos que irnos. Ya no podía más. No importaba lo hermosa que fuera la cabaña o el lugar, algo ahí estaba mal, y no iba a quedarme para averiguar qué era. ¿Irnos? Apenas llevamos 2 días aquí, Sofía. ¿Qué te pasa?, me preguntó confundido. Es este lugar, Diego. No me siento bien aquí, ¿no lo entiendes?, le dije tratando de no sonar desesperada. Pero él solo negó con «Estás paranoica. Todo está bien. Además no hay señal aquí, y la carretera es un desastre». «¿A dónde quieres ir?», me enfurecí. No era normal que Diego fuera tan terco, siempre había sido comprensivo conmigo. Ese no era él, o al menos, no el Diego que yo conocía. Pasé el resto del día tensa tratando de no estar sola con él. Pero otras veces, bueno, había algo en su mirada que me hacía dudar. Por la tarde decidí salir a tomar un poco de aire y pensar. Caminé hasta el claro donde habíamos estado el día anterior. No sé por qué, pero sentí que necesitaba volver ahí, como si algo me estuviera llamando. Al llegar noté algo que no había estado antes. En el centro del círculo de piedras había un objeto. Me acerqué con cuidado y me di cuenta de que era una fotografía. Era una foto de Diego y yo, la misma que habíamos tomado el día de nuestra boda. Pero había algo diferente. En la foto, Diego no estaba sonriendo. En lugar de eso, su rostro era inexpresivo, con los ojos fijos en mí como si me estuviera observando desde dentro de la imagen. «¿Qué haces aquí?». Me giré rápidamente y lo vi parado al borde del claro, mirándome fijamente. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero lo más extraño era que parecía vacío. Su postura, su expresión, todo en él parecía apagado. «Solo necesitaba un momento para mí», respondí escondiendo la foto detrás de mi espalda. «Es peligroso estar aquí sola. Vamos a la cabaña». Su voz era plana, sin emoción, pero lo que realmente me aterrorizó fue que, mientras hablaba, noté algo detrás de él. Entre los árboles había una figura oscura, alta, como una sombra que no pertenecía a nada humano. Y lo peor de todo, parecía estar mirando directamente a Diego. Quise advertirle, gritarle que corriera, pero no pude. Mis palabras se atoraron en mi garganta.
Diego no parecía darse cuenta de lo que tenía detrás, o quizás lo sabía y simplemente no le importaba. Sofía. Su voz volvió a sonar, pero esta vez no salió de su boca, venía desde atrás de mí. El sonido de su voz detrás de mí me paralizó. Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo podía estar Diego frente a mí y al mismo tiempo detrás de mí? Sentí un escalofrío recorrerme desde el cuello hasta los pies, y mi respiración se volvió pesada. No quería voltear. Algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo. «Sofía, ven acá», dijo la voz otra vez, ahora más cerca. Delante de mí, Diego seguía parado al borde del claro, mirándome, como si nada extraño estuviera pasando. Pero sus ojos, algo en ellos no era normal. Se veían más oscuros, más hundidos, como si fueran pozos sin fondo. «Sofía, vámonos ya», dijo el Diego frente a mí, mientras la voz detrás de mí repetía, más insistente: «Ven acá». Mi cuerpo temblaba. Cerré los ojos por un momento, tratando de pensar, de entender qué estaba pasando. Entonces lo sentí. Una mano, fría y huesuda, se posó suavemente en mi hombro. No aguanté más. Grité con todas mis fuerzas y corrí. No miré atrás, no me importaba quién estuviera llamándome o tocándome. Solo quería alejarme de ese lugar. Me dirigí directamente a la cabaña, esperando que Diego estuviera detrás de mí, pero cuando llegué y cerré la puerta de golpe estaba sola. La cabaña se sentía diferente, más oscura, más fría. Cada rincón parecía lleno de sombras que antes no estaban ahí. Me acerqué a la ventana, buscando a Diego en el camino que llevaba al claro, pero no había nadie. Fue entonces cuando lo noté. Algo estaba escrito en el cristal desde adentro, como si alguien lo hubiera marcado con un dedo húmedo. «Él no es Diego». Tropecé hacia atrás, y al girarme, vi a Diego parado en el marco de la puerta. No lo había oído entrar. «¿Qué te pasa?», me preguntó con su voz tranquila, casi indiferente. «¿Dónde estabas?», le grité, incapaz de esconder el miedo en mi voz. «Te estaba buscando, Sofía. No debiste salir sola». Su tono era tan calmado que me puso aún más nerviosa. Entonces noté algo. Su ropa estaba seca, completamente limpia, pero había estado lloviendo ligeramente desde que regresé a la cabaña. Me habían caído unas gotas al correr, pero él parecía como si no hubiera salido nunca. «¿Eres tú?», le pregunté apenas susurrando. «¿Qué clase de pregunta es esa?», respondió, y su sonrisa era la misma de siempre, pero algo en ella no encajaba. De repente la puerta tras de él se cerró de golpe, como si el viento la hubiera empujado, pero no había viento. Diego no reaccionó. Solo se quedó mirándome, su sonrisa intacta, mientras decía: «Te lo dije, Sofía». Fue entonces cuando lo vi moverse, o al menos, lo que parecía ser él. Sus pasos eran extraños, como si le costara trabajo coordinar su cuerpo. Cada movimiento parecía calculado, demasiado preciso, casi mecánico. Su mirada seguía fija en mí, y cuando se acercó lo suficiente, pude verlo con claridad. «No eres Diego», susurré, retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la pared. «¿No soy?», repitió él, inclinando la cabeza como si estuviera considerando mis palabras. Su voz ya no sonaba como la de mi esposo. Era más profunda, más fría, y resonaba en la habitación como un eco. No sé cómo reuní el valor, pero corrí hacia la puerta. El sol ya estaba desapareciendo, y las sombras de los árboles lo hacían todo aún más aterrador. Mientras corría podía oírlo detrás de mí, siguiéndome. No me detuve, corrí hasta que mi cuerpo no pudo más, hasta que tropecé y caí al suelo. Fue ahí, mientras trataba de levantarme, que vi algo entre los árboles. Una figura alta, oscura, la misma que había visto antes detrás de Diego. Se acercaba lentamente, como si no tuviera prisa. «Sofía». La voz de Diego volvió a sonar, pero esta vez desde todos lados. La figura se detuvo a unos metros de mí, y aunque no podía verle el rostro, sentí su mirada fija en mí. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el hospital. Unos excursionistas me habían encontrado inconsciente cerca de un sendero. Diego, nunca lo encontraron, la cabaña tampoco. Cuando llevé a las autoridades al lugar, el terreno estaba vacío, como si nunca hubiera existido. A veces sueño con él, o con eso que parecía ser él, y cada vez que lo hago despierto con la sensación de que me están observando como si no estuviera sola. Todavía no sé qué pasó realmente en esa cabaña, pero hay algo que me atormenta más que nada. El Diego que vino conmigo a la luna de miel, ¿alguna vez fue realmente él? Mi nombre es Javier. Soy de Guadalajara, Jalisco,
Y esta es una historia que, si te soy sincero, no me gusta mucho contar porque todavía me hace sentir incómodo. Pero bueno, ahí va. Todo comenzó hace un par de años cuando mi esposa Carla y yo nos casamos. Después de tanto estrés con la boda, queríamos una luna de miel tranquila, algo lejos del ruido de la ciudad. Elegimos un pequeño hotel boutique en una playa aislada de Oaxaca. No era un destino turístico típico, pero eso era justo lo que buscábamos: privacidad, silencio y tiempo para nosotros dos. El lugar al principio parecía sacado de un sueño. Al llegar, nos recibió un hombre que parecía ser el dueño, un señor mayor, muy amable, pero con una manera de hablar un poco extraña, como si estuviera midiendo cada palabra. Nos mostró nuestra cabaña, que estaba un poco retirada de las demás, casi al borde de la playa, rodeada de palmeras y vegetación espesa. La vista era increíble, con el sonido de las olas de fondo. Carla estaba encantada, y yo también, aunque algo en el ambiente me ponía ligeramente inquieto. Era ese tipo de sensación que no puedes explicar, como cuando entras a un lugar y todo parece bien, pero algo en el aire te dice que no encaja del todo. Pensé que era solo mi mente jugándome malas pasadas después de semanas de estrés. La primera noche fue tranquila, aunque recuerdo haberme despertado varias veces. Había un silencio tan profundo que casi se sentía pesado. Pero, de nuevo, pensé que era solo cuestión de adaptarme al lugar. Al día siguiente salimos a explorar el área. Había un pequeño camino de arena que llevaba a una playa más apartada, casi desierta. Mientras caminábamos, notamos que no había más huéspedes en el hotel, o al menos no vimos a nadie. «Es raro que esté tan vacío en esta temporada», dije en voz alta. Pero Carla me respondió que eso era perfecto, que así tendríamos todo para nosotros. Esa tarde, mientras regresábamos de la playa, pasó algo curioso. En el camino de regreso encontramos un pequeño columpio hecho con una tabla y unas cuerdas colgando de un árbol. Lo raro es que no lo habíamos visto cuando fuimos por la mañana. Era imposible no notar algo así. Estaba justo a un lado del sendero. Le hice una broma a Carla, algo sobre que el señor amable del hotel lo había puesto para que nos sintiéramos como en casa. Pero Carla no se rió, solo me miró con cara seria y dijo: «¿Tú crees que alguien más nos haya estado observando todo este tiempo?». No quise pensarlo mucho, pero esa pregunta se me quedó grabada. Esa noche, después de lo del columpio, Carla y yo decidimos quedarnos en la cabaña. Pedimos la cena y el mismo hombre que nos había recibido nos la llevó, aunque esta vez no parecía tan amigable como antes. Estaba más callado, como si estuviera estudiándonos. Cada vez que Carla o yo decíamos algo, él asentía lentamente pero sin responder. Lo único que nos dijo antes de irse fue: «Aquí las noches son muy largas». Por alguna razón, esas palabras se me quedaron clavadas. Había algo en su tono, en la forma en que lo dijo, que no me sonó como una invitación amable, sino como una advertencia disfrazada. Después de cenar, decidimos salir un rato a la playa. Era una noche sin luna, y el cielo estaba tan oscuro que apenas podíamos ver más allá de unos metros. Solo las olas rompiendo contra la orilla nos guiaban. Caminamos de la mano, en silencio, disfrutando del sonido del mar. Pero no pasaron ni 10 minutos cuando Carla se detuvo de golpe. «¿Viste eso?», me dijo, señalando hacia la derecha, donde la vegetación se alzaba como una pared oscura. «¿Ver qué?», respondí, sintiendo un escalofrío subir por mi espalda. Carla juraba que había visto una sombra moverse entre los arbustos, como si alguien nos estuviera observando. Intenté calmarla, diciéndole que seguramente era un animal, un mapache o algo así, pero incluso mientras lo decía, no estaba convencido. La sensación de ser vigilado estaba ahí. Decidimos regresar a la cabaña, pero en el camino notamos algo extraño. Las luces de los postes que iluminaban el sendero hacia el hotel estaban apagadas. Lo raro es que antes de salir sí estaban encendidas. Sacamos el celular para usar la linterna y, mientras avanzábamos, sentí que el aire se hacía más pesado, más denso. Carla estaba apretando mi mano con tanta fuerza que me dolía, pero no dije nada porque yo también estaba nervioso. Cuando llegamos a la cabaña, notamos que la puerta estaba ligeramente abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de salir. Entramos despacio, con el corazón latiendo a 1000. Todo parecía estar en su lugar, pero había un detalle que no pude ignorar. En la mesa del centro había un ramo de flores frescas. Flores que no estaban ahí cuando salimos. «Esto no tiene sentido, Javi», dijo Carla con la voz temblorosa. «Seguro es algún detalle del hotel», intenté justificar, aunque en el fondo sabía que eso no explicaba nada. Esa noche, mientras intentábamos dormir, el silencio era aún más sofocante que la noche anterior. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento sonaba como un golpe en mis oídos. Fue en la madrugada cuando lo escuchamos por primera vez. Un ruido seco, como si algo pesado cayera al suelo.
seguido de pasos suaves, lentos, justo afuera de nuestra cabaña. Carla se tensó a mi lado y yo contuve la respiración, intentando escuchar mejor. ¿Lo oyes?, me susurró, su voz apenas un hilo. Asentí, incapaz de hablar. Los pasos se detuvieron justo frente a la ventana. Podíamos ver la silueta de una sombra alta a través de la cortina, inmóvil como si estuviera mirándonos. Cuando amaneció, Carla y yo estábamos exhaustos. Apenas habíamos intercambiado palabras durante la madrugada. Había algo en nuestros ojos, como un acuerdo tácito de no mencionar lo que vimos afuera de la ventana. Pero esa mañana, mientras desayunábamos en el pequeño restaurante del hotel, el silencio se volvió imposible de ignorar. El lugar estaba completamente vacío. Ni un solo huésped, ni siquiera el personal de servicio que habíamos visto el día que llegamos. Solo estábamos nosotros y el hombre mayor que nos había recibido. Él estaba detrás del mostrador, limpiando algo con un trapo, como si no tuviera ninguna prisa en atendernos. Carla, que estaba más tensa que nunca, le preguntó directamente: «Disculpe, ¿estamos nosotros solos aquí?». El hombre levantó la mirada lentamente, como si estuviera sorprendido de que alguien le hablara. Luego sonrió, pero era una sonrisa extraña, más incómoda que amable. «Aquí siempre están solos, señorita. Es parte del encanto, ¿no cree?». Carla no respondió. Yo intenté calmarla poniendo una mano sobre la suya, pero incluso yo estaba al borde. Había algo profundamente desconcertante en su respuesta, como si se estuviera burlando de nosotros. Después del desayuno decidimos salir un rato para despejarnos. Carla insistió en que empacáramos nuestras cosas y nos fuéramos, pero yo traté de convencerla de que tal vez estábamos exagerando. Aún así, acepté que lo mejor sería alejarnos de la cabaña por unas horas para aclarar la mente. Tomamos el sendero hacia la playa apartada. Mientras caminábamos, Carla no dejaba de mirar hacia atrás como si esperara ver a alguien siguiéndonos. Yo también tenía esa sensación, pero intentaba mantenerme tranquilo para no empeorar su miedo. Cuando llegamos a la playa, lo primero que notamos fue que algo no estaba bien. En la arena había huellas, muchas huellas, como si varias personas hubieran estado caminando por ahí esa misma mañana. Pero no vimos a nadie en el camino y el hotel seguía vacío. «Esto no tiene sentido», murmuró Carla, casi para sí misma. Me acerqué a las huellas y noté que eran profundas, como si quienes las hicieron estuvieran cargando algo pesado. La dirección de las huellas iba hacia una formación de rocas grandes, al final de la playa. Carla no quería acercarse, pero yo, movido por una mezcla de curiosidad y nerviosismo, la convencí de que al menos echáramos un vistazo. Cuando llegamos a las rocas lo vimos. Un montón de objetos apilados como una especie de altar improvisado. Había cosas personales, zapatos, bolsos, hasta todo cubierto por una fina capa de arena, como si alguien hubiera intentado ocultarlo, pero no demasiado. Carla se quedó paralizada. Yo sentí un nudo en el estómago. Cada uno de esos objetos parecía pertenecer a alguien, a personas que quizás habían estado ahí antes que nosotros. Entonces lo escuchamos, un sonido detrás de nosotros, como el crujir de ramas. Nos giramos al mismo tiempo, pero no había nadie. Solo la brisa que movía las palmeras y el mar rompiendo contra las rocas. «Javi, vámonos ya, por favor», dijo Carla, agarrándome del brazo con fuerza. Y ahí fue cuando lo vimos, al fondo del sendero por donde habíamos llegado. Una figura, alta, inmóvil como la sombra que habíamos visto la noche anterior. No se movía, pero estaba ahí, bloqueando el camino de regreso. Me quedé congelado por unos segundos, sin saber qué hacer. Carla empezó a jalarme, desesperada, y yo reaccioné. No sabíamos a dónde más ir, así que empezamos a caminar hacia el otro lado de la playa, lejos de esa figura. Pero cada paso que dábamos nos hacía sentir más atrapados. Corrimos. No sé si era la adrenalina, el miedo o ambos, pero ni Carla ni yo dijimos una palabra mientras avanzábamos por la playa, dejando atrás las huellas, el altar improvisado y esa figura inmóvil que parecía vigilarnos. Solo se escuchaba el golpe de nuestras pisadas sobre la arena y el jadeo entrecortado de Carla, que iba aferrada a mi brazo como si su vida dependiera de ello. El problema era que no teníamos idea de... La playa no parecía tener un final claro, y cuanto más avanzábamos, más parecía que la vegetación y las rocas nos cerraban el paso. A lo lejos, el sonido de las olas se mezclaba con otro ruido, algo más sutil, como si alguien estuviera moviéndose detrás de nosotros, siguiendo nuestros pasos. De repente Carla me tiró del brazo para detenerme. Señaló hacia un pequeño claro entre los árboles que bordeaban la playa. Había un camino apenas visible, cubierto por ramas y hojas secas, pero era lo único que parecía una salida. «Por ahí, Javi. Vamos por ahí, por favor», dijo, con la voz quebrada. Sin pensarlo 2 veces nos metimos en el sendero. El aire ahí dentro era distinto,
más pesado, más denso, como si estuviéramos entrando en un lugar que no quería ser descubierto. Las ramas parecían enredarse en nuestras piernas, y la poca luz que se filtraba entre las hojas hacía que todo se sintiera irreal, como un mal sueño del que no podíamos despertar. Mientras avanzábamos, algo empezó a inquietarme aún. Había marcas en los árboles, pequeños cortes, como si alguien los hubiera hecho con un cuchillo o algo afilado. No parecían tener un patrón claro, pero a cada paso que dábamos, las marcas se volvían más frecuentes, más profundas. Carla empezó a murmurar: «Esto no está bien, esto no está bien, no debería estar aquí». Intenté calmarla, pero la verdad es que yo también estaba perdiendo el control. Fue entonces cuando lo oímos. Un ruido detrás de nosotros, claro como el día, como si alguien estuviera pisando ramas secas. Nos detuvimos en seco, y cuando me giré no vi nada, pero Carla empezó a llorar. «Ahí está. Lo vi, Javi. Está ahí, detrás de ese árbol». No quise mirar de nuevo. La agarré de la mano y seguimos avanzando, casi tropezando con cada paso. Finalmente llegamos a lo que parecía ser el final del sendero, una pequeña colina desde donde podíamos ver el hotel a lo lejos. Pero lo que vimos nos hizo congelarnos. El hotel, o lo que creíamos que era, ya no se veía como cuando llegamos. Desde esa distancia, las cabañas parecían abandonadas, cubiertas de vegetación, como si llevaran años sin ser usadas. El restaurante estaba en ruinas, con el techo derrumbado y las ventanas rotas. Era como si todo el lugar hubiera cambiado de un día para otro, pero eso no era posible. ¿O sí? Carla me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Javi, ¿dónde estamos?». No supe qué responder. Solo la abracé intentando encontrar una explicación en mi cabeza, pero nada tenía sentido. Fue entonces cuando notamos algo más. En la entrada del hotel, junto al mostrador donde el hombre nos había recibido, había alguien parado. No era el hombre mayor, sino alguien más, vestido de negro con un sombrero que le cubría la cara. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia nuestra dirección. Carla empezó a temblar. «No podemos regresar ahí. No podemos». Caminamos durante horas, siguiendo cualquier sendero que pareciera llevarnos lejos de ese lugar. Finalmente encontramos una carretera, y ahí nos desplomamos, agotados. El conductor era un hombre amable, aunque nos miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Cuando le contamos dónde nos habíamos hospedado, su expresión cambió por completo. «Ese lugar está abandonado desde hace años. Dicen que la gente que se queda ahí nunca regresa igual». Carla y yo nos miramos, pero no dijimos nada. Solo queríamos alejarnos lo más rápido posible. Hasta el día de hoy, sigo sin entender lo que pasó en ese lugar. No sé quién era el hombre del sombrero, ni qué significaban las huellas o las marcas en los árboles. Pero hay algo que todavía me persigue. Cuando revisé mi celular días después, encontré una foto que no recuerdo haber tomado. Era la ventana de nuestra cabaña, y detrás de la cortina había una sombra. Nunca volví a salir de luna de miel. Hola, soy Laura, de Monterrey, y siempre pensé que mi luna de miel sería el viaje más hermoso de mi vida. Ya sabes, la típica fantasía de relajarte con tu pareja, tomar un par de cócteles y olvidarte del mundo por unos días. Pero lo que nos pasó a Daniel y a mí fue todo menos eso. Ahora que lo cuento, sigo sintiendo ese nudo en el estómago, como si todo estuviera a punto de repetirse. Todo comenzó en Cancún, donde habíamos reservado una pequeña cabaña en una playa un poco apartada. No queríamos quedarnos en un hotel lleno de turistas, queríamos algo más íntimo, más nuestro. Encontramos ese lugar en una página de viajes. Fotos hermosas, buenas reseñas y el precio era justo. La descripción decía que estaba rodeado de naturaleza y lejos del bullicio de la ciudad. Perfecto, ¿no? Llegamos al anochecer y la primera impresión fue rara. El lugar estaba bonito, pero había algo extraño. Las cabañas estaban muy separadas entre sí y no vimos a ningún otro huésped. La recepcionista era amable, pero algo en su actitud me incomodaba. No sé si era cómo nos miraba o cómo apresuraba cada palabra, como si quisiera que nos fuéramos rápido de ahí. Nos entregó las llaves y nos dijo que, por seguridad, cerráramos bien la puerta por las noches y evitáramos caminar por la playa después de las 10. Nos reímos nerviosamente, pensando que solo intentaba asustarnos un poco con alguna leyenda local. Nuestra cabaña estaba más cerca de la orilla que las otras. Era pequeña, pero acogedora. Una cama matrimonial con dosel, ventanas enormes que daban directamente al mar, y una terraza privada, pero al entrar me di cuenta de que el lugar tenía algo. Había un olor raro, como a humedad vieja mezclada con algo más metálico, y aunque todo estaba limpio, parecía como si nadie hubiera usado esa cabaña en mucho tiempo. Daniel, siempre más práctico que yo, solo dijo: «Ya, amor,
Seguro es porque estamos junto al mar. Es normal, esa noche, mientras desempacábamos, escuché algo. Un golpe seco en la ventana. Me acerqué y no vi nada, solo la noche oscura y el reflejo de nuestra cabaña en el cristal. Pensé que tal vez era el viento o una rama, pero después pasó otra vez, y Daniel abrió la puerta para revisar afuera, pero no encontró nada. Seguro son ramas o algún animal, me dijo con una sonrisa. Quise creerle, aunque algo me decía que no era eso. Nos acostamos temprano porque estábamos agotados del viaje. Pero apenas cerré los ojos, tuve un sueño horrible. Soñé que alguien estaba parado al pie de la cama mirándonos. No podía verle la cara, pero sabía que estaba ahí. Lo más extraño fue que, al despertar sobresaltada, sentí que algo no estaba bien en el cuarto. Daniel seguía dormido, roncando suavemente, pero yo no podía quitarme la sensación de que no estábamos solos. Ese golpe seco, pero esta vez no fue en la ventana, fue en la puerta. Me quedé paralizada mirando hacia la puerta. El sonido no fue como el viento o algo normal. Era un golpe claro, fuerte, casi desesperado. Me sentí extraña, como si algo o alguien intentara llamar nuestra atención de una forma que no entendía. Estaba segura de que no era un animal, y mucho menos el viento. No sé por qué, pero en ese momento me invadió un miedo profundo, algo visceral. Miré a Daniel que seguía durmiendo ajeno a todo. Quise despertarlo, pero al mismo tiempo no podía. Algo me decía que si lo hacía, iba a hacer que todo fuera real, y no quería enfrentarlo. En lugar de eso, me quedé allí, inmóvil, esperando. El silencio volvió a la habitación como si nada hubiera pasado. Mi mente estaba hecha un torbellino. Decidí que lo mejor sería quedarme tranquila, no hacer ruido, y esperar a que amaneciera. De repente el golpe volvió a sonar. Esta vez fue más fuerte, más cercano, y entonces lo supe. No era un animal, no era el viento. Alguien estaba afuera de la puerta. Mi cuerpo reaccionó por sí solo. Me levanté de la cama tratando de ser silenciosa y fui a la ventana para mirar afuera. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me oyera, pero lo que vi me heló la sangre. En la oscuridad, no tenía una forma definida, pero pude distinguir una silueta como la de una persona, y a su alrededor, algo que parecía moverse, como si no tuviera una estructura fija. Un escalofrío recorrió mi espalda. La figura se estaba acercando lentamente hacia nuestra puerta. Yo no podía moverme, mis piernas parecían de plomo. ¿Qué es eso?, susurré. Mi voz salió rasposa, apenas un hilo, y me di cuenta de lo tensa que estaba. El aire en la habitación estaba pesado, como si toda la atmósfera hubiera cambiado de repente. Me acerqué a la puerta con pasos lentos, con miedo de lo que podría encontrar si la abría. ¿Y si fuera una broma de los demás huéspedes? No, el golpe, la figura, no podía ser una broma. Sentí que me ahogaba. La presión en mi pecho aumentaba con cada segundo. De alguna manera eso me tranquilizó un poco. Quizás todo fuera producto del cansancio. Tal vez solo era mi mente jugando trucos. No podía ver detalles, pero sentía que observaba directamente a través de mí. Era como si me estuviera esperando. En ese momento, algo hizo un ruido en la terraza. Algo muy pesado cayó al suelo. Un golpe seco, como si algo hubiera sido arrojado al piso. Sin pensarlo, corrí a la puerta del cuarto y la cerré con fuerza. Mi corazón latía con tanta intensidad que me dolía el pecho. La figura se detuvo, como si notara mi movimiento. Me quedé quieta, esperando que se fuera, pero no lo hizo. Unos segundos más tarde escuché el sonido de algo arrastrándose. Era un arrastre lento, como si algo pesara demasiado y no pudiera levantarlo. El sonido venía de la terraza, justo afuera. El miedo se apoderó de mí, pero no podía gritar. No quería despertar a Daniel, no quería que él supiera lo que estaba pasando, aunque mi mente me decía que ya era hora de hablar. Quería que todo terminara de una vez. Decidí esperar, sin hacer ruido, sin moverme, solo esperando. Pasaron minutos que se sintieron como horas. El aire volvió a ser ligero, pero mi corazón seguía acelerado, y no podía dejar de temer que algo más sucediera. Miré la ventana una última vez. Solo quedaba la calma, esa calma aterradora que me decía que algo aún no estaba resuelto. Parecía tan tranquilo, tan ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. Me sentí sola, aunque él estuviera ahí, tan cerca de mí. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Era real, había sido solo mi mente jugando una mala pasada, pero no tenía respuestas. Solo sabía que había algo más, algo oscuro acechando fuera de nuestra cabaña. Y no sabía qué era. La noche se alargó de una forma extraña, como si el tiempo ya no tuviera sentido. Estaba allí, sentada en el borde de la cama, mirando a través de la ventana, esperando que la luz del día llegara. Pero esa luz nunca llegó.
El amanecer parecía no existir en ese lugar. Me sentía atrapada en una especie de limbo temporal, donde el tiempo avanzaba pero todo parecía congelado. A lo lejos, el mar seguía rompiendo contra la orilla, y el viento soplaba con fuerza, pero de alguna manera, la paz de ese sonido solo me hacía sentir más ansiosa. El golpe en la puerta, la figura en la oscuridad, todo seguía en mi cabeza. Quería convencerme de que estaba exagerando, de que había sido solo una pesadilla, pero mi instinto me decía que no. Daniel se despertó por fin como si nada hubiera pasado. Se estiró, bostezó y me miró con una sonrisa. ¿Dormiste bien, amor?, me preguntó sin notar la tensión en mi rostro. No pude dormir mucho, respondí tratando de sonar normal, aunque mi voz temblaba levemente. No quería preocuparlo. No quería que él también se sintiera inquieto, porque algo dentro de mí me decía que todo esto tenía que ver conmigo, con nosotras, pero no podía explicarlo. Decidimos salir a desayunar al pequeño restaurante del lugar. La mañana estaba nublada, la niebla parecía envolverlo todo, haciendo que la atmósfera fuera aún más extraña. Caminamos juntos por el sendero que llevaba al restaurante, pero la sensación de que algo no estaba bien seguía pegada a mí. Cada paso que daba, sentía que algo observaba desde las sombras, como si no estuviéramos completamente solos. Cuando llegamos, nos sentamos en una mesa junto a la ventana que daba a la playa. Había pocos turistas, algunos sentados a lo lejos, pero la mayoría parecía evitar las mesas cerca del agua. Pensé que sería perfecto para desconectarnos, relajarnos un poco. Sin embargo, la mirada de la camarera me hizo dudar. Ella era la misma mujer que nos había recibido la noche anterior, y aunque su sonrisa era amable, sus ojos no lo eran. Parecían vacíos, como si estuviera mirando a través de mí. ¿Cómo están?, preguntó con un tono muy cordial, casi demasiado cordial. Nos ofreció el menú sin esperar respuesta. Disfruten el día, dijo antes de retirarse, pero algo en su forma de caminar me hizo sentir incómoda, como si estuviera oculta en su propio mundo, muy distante de nosotros. Daniel no pareció notarlo. ¿Te pasa algo, Laura? Pareces distraída, me dijo mientras observaba el menú. Yo traté de sonreírle, pero no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien con ese lugar, con la gente de allí. Sentí que las paredes se cerraban poco a poco. Miré hacia la playa, donde las olas rompían contra las rocas con una fuerza inusual. El viento soplaba con más furia y parecía que la tormenta, que aún no había llegado, ya estaba en el aire. De repente, un ruido sordo, como un objeto pesado cayendo al suelo, nos hizo volver la vista hacia la terraza del restaurante. No había nadie cerca, pero algo había caído. La camarera, al escuchar el ruido, simplemente levantó la cabeza, miró hacia el sonido y, con una calma inquietante, volvió a seguir con sus tareas sin decir una palabra. Como si no fuera nada. ¿Lo escuchaste?, le susurré a Daniel. Sí, pero ¿qué fue eso? Él miró hacia la terraza sin entender. Sin embargo, algo en su rostro cambió cuando vio cómo la camarera caminaba hacia la esquina del restaurante, donde parecía haber algo en el suelo. Estaba tan cerca que podía escuchar la respiración de Daniel volverse más irregular. En ese momento vi un objeto en el suelo. Parecía una sombrilla rota, pero algo no encajaba. No era normal que una sombrilla estuviera en ese estado, y aún menos a esa hora, sin que nadie estuviera cerca. Nos miramos, y Daniel, al ver la misma incomodidad en mi rostro, dijo: «Voy a ver qué está pasando ahí afuera». Me quedé sola en la mesa, mirando cómo él se acercaba lentamente a la camarera. Ella no decía nada, solo lo miraba con una expresión vacía, sin una pizca de sorpresa. Pero cuando Daniel llegó a la esquina y vio lo que estaba en el suelo, su rostro cambió por completo. Él retrocedió rápidamente con los ojos muy abiertos, y vino corriendo de vuelta hacia mí. «Laura, no hay nada ahí, no hay nada». Le respondí, pero él solo me miró, aún más pálido, y apretó la mandíbula sin saber qué decir. «Laura, no sé cómo explicarlo, pero había algo allí. Algo extraño». Daniel se quedó en silencio, observándome como si estuviera esperando que yo reaccionara. Yo, por mi parte, estaba completamente congelada. Las palabras no salían de mi boca. ¿Cómo podía no haber nada si yo había visto claramente el objeto? O mejor dicho, lo que estaba en el suelo. Algo pesado, un contorno extraño, algo que no encajaba con todo lo demás. Finalmente logré hablar, aunque mi voz sonó como un susurro roto. ¿Qué viste, Daniel? Él, con una mueca de incredulidad, negó con la cabeza. No sé qué era, pero cuando llegué allí, el suelo estaba limpio. No había absolutamente nada. La camarera me miró y, como si nada, siguió su camino, como si no hubiera pasado nada. Lo que sea que estaba ahí ya no estaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Ya no sabía si estaba soñando o si la locura se estaba apoderando de mí. Pensé en el golpe en la puerta de nuestra cabaña,
la figura en la oscuridad, el sonido del arrastre. Todo se estaba entrelazando de una manera que no podía entender. ¿Qué demonios estaba pasando en este lugar? Decidimos de alguna forma que era mejor marcharnos. Ya no importaba cuánto tratáramos de racionalizar todo lo que habíamos vivido. Necesitábamos salir y salir ya. Aún nos quedaba mediodía antes de que la hora de salida llegara, pero ese maldito lugar nos estaba consumiendo. Caminamos rápidamente hacia la recepción donde la misma recepcionista nos miró, esta vez sin la sonrisa forzada. Ella ya sabía lo que queríamos. ¿Van a dejarse ir tan pronto?, preguntó en un tono casi indiferente, pero en sus ojos pude ver algo. Una chispa extraña como si nos estuviera observando con más interés de lo normal. Sí, respondió Daniel firme. Nos vamos. Nos sentimos incómodos aquí. La recepcionista hizo un gesto con la mano como si se hubiera esperado nuestra decisión y comenzó a prepararnos la cuenta. Pero mientras lo hacía, nos dijo algo que se quedó grabado en mi cabeza. Es raro que los huéspedes se vayan tan pronto. El lugar tiene una forma de hacer que la gente se quede aunque no lo quieran. Pero si ya tomaron su decisión... Su voz fue bajando hasta volverse apenas un susurro, casi como si hablara para sí misma. La luna siempre se lleva a los que no logran ver la verdad. No entendí lo que quiso decir, pero un sudor frío cubrió mi piel, y sentí que me estaba desvaneciendo. ¿A qué te refieres?, le pregunté. Pero la mujer simplemente volvió a mirar hacia el frente sin decir una palabra más. Finalmente dejamos el lugar y salimos a la carretera. Mientras conducíamos hacia el pueblo, el sol ya se estaba poniendo, y no pude evitar sentir que algo nos observaba desde el borde de la carretera. Lo vi por el retrovisor, una figura que se desvaneció tan rápido que pensé que había sido mi imaginación. De vuelta en Monterrey todo parecía normal. Nos tomamos unos días para descansar, pero algo no me dejaba en paz. Cuando los recuerdos de aquella luna de miel regresaban, siempre terminaba preguntándome, ¿realmente estábamos solos? ¿Lo que vimos era real? ¿O había algo más oculto en el aire de aquel lugar? Nunca lo sabré con certeza, pero una cosa es clara. No volveré a Cancún ni mucho menos a esa cabaña. Porque aunque lo intento, no logro olvidarme de aquella sensación de estar siendo observada, de algo o alguien, esperando en las sombras. Mi nombre es Carlos, y vivo en Granada. Les prometo que lo que les voy a contar no es una historia inventada, ni una de esas leyendas urbanas que escuchas por ahí. Todo comenzó con nuestra boda. Mi esposa Laura y yo habíamos planeado todo con muchísimo detalle. El lugar, los invitados, la comida, todo, pero lo que realmente nos importaba era la sesión de fotos. Sabíamos que quería algo único para la luna de miel, así que decidimos contratar a un fotógrafo recomendado por unos amigos. El tipo tenía una reputación excelente. Al parecer había trabajado con muchas parejas y, según nos decían, tenía un estilo artístico que te dejaba sin palabras. Decidimos darle la oportunidad. El fotógrafo, a quien llamaremos David, era un hombre de unos 40 años, con una mirada penetrante y una sonrisa que nunca terminaba de llegar a sus ojos. Era un tipo tranquilo, serio, pero con algo que no me terminaba de cuadrar. Desde el primer momento hubo una vibra extraña, aunque no supe qué exactamente. Pero después de todo, estaba tan emocionado con la boda que no le di demasiada importancia. Tomamos el primer vuelo hacia un destino exótico para nuestra luna de miel, y el fotógrafo, por supuesto, nos acompañó. Los primeros días fueron geniales, el sol, las playas, los paisajes, todo parecía sacado de una película romántica. Pero fue en el tercer día cuando las cosas empezaron a volverse raras. Habíamos acordado una sesión privada al atardecer. Un lugar apartado cerca de unos acantilados, un rincón perfecto para las fotos. Allí nos encontramos con David, que ya estaba listo con su cámara. Al principio todo iba bien, pero a medida que las horas pasaban, noté algo inquietante. Mientras yo posaba para las fotos con Laura, David no dejaba de observarme de una forma extraña. Al principio, pensé que estaba exagerando, que tal vez era la luz del atardecer jugando trucos con mis ojos. Pero después, cuando me giré hacia él para preguntarle si quería algo diferente, lo vi. David me estaba mirando fijamente, casi como si me estuviera estudiando. No era un simple vistazo. Era como si estuviera buscando algo, como si me conociera de alguna manera. La incomodidad creció cuando David comenzó a hacer preguntas extrañas. ¿De qué parte de España eres? ¿Cómo se conocieron tú y Laura? Pero luego fue más allá. Me imagino que la familia de Laura estaba muy contenta con tu elección, ¿no? Yo me quedé helado. ¿Cómo sabía eso? Solo habíamos hablado de la familia de Laura con nuestros amigos más cercanos,
y eso no lo había mencionado ni en las reuniones previas a la boda. Es curioso, continuó David. ¿Siempre te ha gustado el mar, Carlos? He notado que te relajas mucho cerca de él. Yo lo miré extrañado. Sí me gusta, pero ¿cómo sabes eso?, me atreví a preguntar, mientras un nudo se formaba en mi estómago. Pero su sonrisa no era reconfortante, era inquietante, como si supiera mucho más sobre mí de lo que debería. Estaba tan emocionada con las fotos y el ambiente que ni siquiera pareció percatarse de lo extraño que estaba haciendo todo. Pero yo no podía dejar de pensar en eso. Cada vez que me miraba había algo en los ojos de David que me decía que algo no estaba bien. No podía quitarme la sensación de que tenía un interés en mí más allá de ser solo el novio, algo que no podía definir pero que me hacía sentir muy incómodo. A medida que la sesión continuaba, me sentí más observado, más acosado, aunque no sabía cómo explicarlo. Sabía que David era el profesional, el que había estado recomendado, pero había algo en su actitud que me daba mala espina. Esa noche, mientras Laura y yo nos sentábamos en la habitación del hotel, intentando relajarnos después de un día largo, no pude dejar de pensar en las palabras de David, en su mirada fija, y sobre todo en cómo sabía cosas sobre mí que nadie debería saber. ¿Era una coincidencia o había algo más detrás de todo eso? ¿Qué tipo de fotógrafo está tan interesado en los detalles personales de una pareja? La tensión creció en mi pecho, pero decidí no decirle nada a Laura por esa noche. Quería convencerme de que solo estaba siendo paranoico, pero no podía quitarme la sensación de que algo oscuro se estaba acercando. Aquel día, después de la sesión de fotos, me costó mucho dormir. Sabía que si le decía a Laura lo que estaba sintiendo, probablemente me miraría como si estuviera paranoico, pero no podía dejar de pensar en cómo David había hablado de mí con tanta familiaridad. Al día siguiente, la incomodidad continuó creciendo. Estábamos en una nueva ubicación, un pequeño pueblo costero donde habíamos planeado otra sesión de fotos, esta vez al amanecer. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, pero mi mente estaba atrapada en todo lo que había ocurrido la tarde anterior. A pesar de la belleza del paisaje, me sentía atrapado en una niebla densa, como si algo me estuviera acechando desde las sombras. David no estaba en el hotel cuando nos despertamos, lo que me dio una leve sensación de alivio. Quizás pensaba que me estaba tomando demasiado en serio, que estaba exagerando. Pero cuando llegó, la forma en que lo hizo no ayudó a calmar mis nervios. Al principio, simplemente saludó a Laura con una sonrisa cálida, como si todo fuera normal. Pero algo en su actitud me inquietó de inmediato. Su mirada, cada vez que me cruzaba con él, era como si quisiera leerme, como si tratara de despojarme de todas mis capas, de todo lo que ocultaba. El ambiente estaba cargado de tensión. Durante la sesión me di cuenta de que David no solo estaba enfocándose en Laura, como era de esperar. De hecho, parecía ignorarla por completo, centrándose solo en mí. No entendía qué quería lograr con eso, pero cada foto que tomaba, cada ángulo que elegía, me parecía un estudio demasiado detallado, como si estuviera intentando capturar algo más que una imagen. Estaba capturando mi esencia, o eso pensaba yo. Sentí cómo mi piel se erizaba cada vez que escuchaba el clic de su cámara. Al final de la sesión, estaba oscuro, solo iluminado por las luces tenues de la calle. Su paso era firme, pero su rostro seguía tranquilo, casi impasible. «Me gustaría que me contaras más sobre tu familia, Carlos», dijo, como si ya me conociera desde siempre. «¿Cómo te sientes con lo que hiciste antes de conocer a Laura?» Mi corazón se aceleró. Fue lo único que pude preguntar. David sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa fría, vacía. A veces las cámaras no solo capturan imágenes, Carlos. También pueden capturar momentos. Quise salir corriendo. Mi mente se nubló con un cóctel de miedo y confusión. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué momentos había capturado? No había forma de que pudiera saber lo que había pasado en mi vida antes de Laura. Nadie lo sabía, ni mi familia. Solo Laura. Me giré hacia ella, que estaba unos pasos adelante, ajena a toda la conversación. Quería contarle todo, pero algo me decía que no debía hacerlo. David había logrado sembrar una semilla de duda en mi mente, una que crecía rápidamente. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si me estaba inventando todo? Pero entonces, como si se tratara de un presagio, vi algo que me heló la sangre. Mientras me volvía a mirar a David, vi que su mirada ya no estaba fija en mí. Estaba mirando a Laura. Y esa mirada era diferente. Era posesiva, como si ella fuera algo suyo. No pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. Esa noche decidí revisar las fotos de la sesión. Laura estaba encantada, como siempre. Pero algo no estaba bien en las fotos de David. En algunas,
Había un brillo extraño en mis ojos, algo que no podía reconocer. En otras veía el reflejo de Laura, pero no el que conocía. En una de ellas era como si su sonrisa estuviera forzada, como si no fuera real. No era solo el filtro de la cámara. No, era algo más profundo, algo que me daba miedo. David había estado jugando con algo más que luces y sombras. Había algo más oscuro detrás de esas fotos, algo que no lograba entender. Sentí que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. No podía dormir. No podía dejar de pensar en esas imágenes. Y cuando la luna llena se alzó en el cielo esa noche, tuve la sensación de que algo estaba al acecho, esperando. A la mañana siguiente recibí un mensaje de David, a través de un número que no reconocía. El texto era corto: te veré pronto, Carlos. No olvides lo que has hecho. No me atreví a mostrarle el mensaje a Laura. Ella pensó que estaba exagerando, que todo estaba bien, pero yo sabía que no lo estaba. Algo oscuro y profundo estaba a punto de ocurrir. El mensaje de David me atormentó todo el día. No podía dejar de pensar en esas palabras. No olvides lo que has hecho. ¿Qué significaba eso? ¿Qué diablos sabía él sobre mí que nadie más podría saber? Ni siquiera Laura sabía todo lo que había hecho en el pasado. Era algo que había quedado enterrado, algo que había intentado olvidar. Pero David, él parecía saberlo. Y lo peor de todo es que su conocimiento no era casual. Había algo detrás de su obsesión, algo oscuro. Laura no entendía por qué me estaba comportando de manera tan extraña. Había intentado explicarle lo que había sucedido en los días previos, pero ella pensó que estaba exagerando. Carlos, estás viendo cosas donde no las hay. Es solo un fotógrafo. No hagas que te pongas paranoico. Su tono era tranquilo, casi condescendiente. Y a pesar de que sabía que estaba siendo irracional, algo en su voz me hizo sentir aún más solo en todo esto. Decidí que necesitaba respuestas. No podía quedarme con esa sensación de miedo constante. Así que esa misma tarde tomé una decisión. Iba a enfrentar a David directamente. Lo encontré en el lobby del hotel revisando su equipo fotográfico. Estaba solo, como si esperara algo. Sus ojos al verme no mostraron sorpresa. Sabía que me acercaba. «Carlos, ¿qué tal todo?», preguntó, mientras seguía manipulando la cámara sin mirarme realmente. «¿Qué sabes de mí?», le pregunté, la voz temblando de rabia y miedo al mismo tiempo. Mi corazón latía con fuerza, como si de alguna manera supiera que estaba cruzando una línea peligrosa. David levantó la vista lentamente. Su expresión era inexpresiva, como si no le sorprendiera lo más mínimo mi pregunta. «Sé mucho más de lo que crees», dijo, con una calma inquietante. «Y también sé lo que te atormenta, Carlos. No todo lo que temes está en tu mente». De repente, todo se oscureció. La atmósfera cambió en ese momento, como si algo pesado y maligno hubiera descendido sobre nosotros. «¿Qué quieres decir con eso?», exigí, tratando de mantener la compostura. David no respondió inmediatamente. En lugar de eso, dio un paso hacia mí, acercándose lo suficiente como para que pudiera oír su respiración, casi imperceptible, pero perturbadora. «¿Sabías que tus miedos no son simplemente recuerdos? Son fragmentos de algo más grande. Algo que te persigue». El miedo que sentí entonces no fue solo por lo que estaba diciendo. Fue por la forma en que lo decía. Sabía cosas que no podía haber aprendido de forma normal. Mi piel se puso de gallina. No podía moverme, como si algo invisible me estuviera sujetando. «¿Qué quieres de nosotros?», fue lo único que pude preguntar. David no respondió con palabras, sino con una sonrisa. Y no era una sonrisa amistosa. Era una sonrisa fría, casi macabra. «Solo quiero que recuerdes, Carlos, lo que dejaste de lado para estar con Laura». Mi estómago se revolvió. Un pensamiento comenzó a formarse en mi mente como una sombra oscura y terrible que no podía quitarme de encima. Algo del pasado. Algo que había enterrado, algo que había olvidado. Pero no era solo un recuerdo. Era algo más. Algo que David parecía conocer mejor que yo. «Voy a mostrarte lo que has estado tratando de olvidar. Lo que has estado ocultando. Lo que te ha estado acechando todo este tiempo». De repente su rostro se acercó al mío y pude ver algo en sus ojos. Era conocimiento. Algo que no debería estar allí. Algo que iba más allá de un simple fotógrafo, más allá de una simple sesión de fotos. En sus ojos había algo mucho más oscuro. Me retiré rápidamente, dándome cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tienes que ver con todo esto?», pregunté. David dio un paso atrás, dejando que el aire tenso que nos rodeaba se disipara, solo para añadir con una calma aterradora: «Solo quiero que recuerdes lo que hiciste antes de que Laura apareciera en tu vida. Todo lo que has hecho, Carlos, viene a buscarte.
y no me vas a poder evitar. Mi mente estaba dando vueltas. Mi corazón latía con tanta fuerza que creí que podía oírlo en mis oídos. Y entonces lo entendí. Lo entendí demasiado tarde. Era él, el pasado que había dejado atrás, el pasado que creí que se había ido, pero que en realidad había estado acechando en las sombras todo el tiempo. David no solo sabía sobre mí, él era parte de ello, parte de algo que no quería recordar, algo oscuro y aterrador. Me alejé de él rápidamente, sin saber qué hacer, sin saber si podía confiar en mis propios pensamientos. ¿Qué diablos estaba pasando? Esa noche, después de la confrontación, algo cambió. Durante la cena, algo en el ambiente estaba diferente. Laura ya no era la misma. Sus ojos me miraban de una forma extraña, como si me conociera de toda la vida, como si compartiéramos algo más allá de lo que yo podría comprender. Esa noche sentí que estaba atrapado en una pesadilla que no podía despertar. El viento nocturno golpeaba las ventanas del hotel, un susurro macabro que parecía querer entrar. La habitación, a pesar de la luz tenue que provenía de la lámpara sobre la mesilla, se sentía fría, como si estuviera vacía. Y sin embargo no lo estaba. No estaba solo. Laura estaba allí, pero no era la misma. Recuerdo que esa noche, después de la conversación con David, mi mente estaba hecha un lío. Las palabras de ese hombre seguían retumbando en mi cabeza. Todo lo que has hecho, Carlos, viene a buscarte. ¿Qué significaba eso? ¿Qué clase de conexión tenía con mi pasado? ¿Y por qué Laura se comportaba de manera tan... Cuando regresé al hotel esa noche, todo parecía normal. Laura se estaba preparando para dormir como si no pasara nada. Pero sus ojos me observaban con una intensidad que no había notado antes, y no era amorosa. Era un conocimiento profundo, como si todo lo que David había dicho sobre mí no fuera nuevo para ella. Me acerqué lentamente. Laura, le dije con voz vacilante, ¿qué está pasando? Ella sonrió, pero no fue una sonrisa reconfortante. Fue una sonrisa que no me pertenecía. Unas sombras se reflejaron en su rostro, como si algo se hubiera encarnado en ella. Porque lo sé todo, Carlos. Lo que eres. Mi corazón se detuvo. No pude hablar. El aire me faltaba en los pulmones. Laura había hablado en un tono bajo, casi sibilante, como si me hablara desde otro lugar, desde otro tiempo, y entonces lo entendí. Todo lo que David había dicho no era solo sobre mí. Era sobre nosotros como pareja. Porque algo en ella había cambiado. Algo en ella había estado esperando este momento, como si toda nuestra relación desde el principio fuera parte de un plan. Laura, comencé a decir, pero no pude terminar la frase. Mi mente estaba abrumada. No sabía si lo que veía era real. ¿Cómo podía ser posible que ella supiera todo esto? Y fue entonces cuando lo vi. En sus manos tenía una foto que no había visto antes, pero que reconocí de inmediato. Era de mi familia, sí, pero con algo extraño. En la foto mi madre no estaba en su lugar. En su lugar estaba otra mujer. Una mujer que había sido parte de mi vida hace años, pero que nunca mencioné a Laura. Era una mujer con la que había tenido una relación secreta. Y esa mujer, la misma que había desaparecido de mi vida, ahora estaba en la foto, mirando fijamente a la cámara, con una sonrisa que me helaba la sangre. David me lo mostró, dijo Laura, como si todo fuera lo más natural del mundo. Todo lo que has intentado olvidar, todo lo que has hecho. Yo lo sé, Carlos. Laura, mi esposa, no era la persona que pensaba que era. Y lo peor de todo, ya no estaba segura de si yo mismo lo era. No, Laura, esto no puede ser real, grité mientras retrocedía con el miedo consumido. ¿Qué quieres de mí? Ella me miró con esa sonrisa vacía, esa mirada vacía. Lo que siempre he querido, Carlos, lo que siempre quise, estar aquí, contigo. Pero tú y yo nunca fuimos los elegidos. Nosotros somos parte de algo mucho más grande. Algo que viene de antes, mucho antes. De repente entendí. Todo lo que había ocurrido, todo lo que había vivido. La boda, la luna de miel, el fotógrafo, David. Todo estaba conectado. Había algo oscuro que había estado acechando en las sombras, observando, esperando el momento para revelarse. Laura se levantó de la cama, acercándose a mí, pero sus pasos no eran los de la mujer que había conocido. Eran pesados, deliberados. Era como si algo hubiera tomado el control. La temperatura en la habitación cayó drásticamente, y mi respiración se hizo más y más agitada. No había salida. No podía escapar. Ella estaba delante de mí, y todo a mi alrededor se desvaneció. No olvides lo que has hecho. Lo que has dejado atrás viene a buscarte, y ya no puedes esconderte. El suelo debajo de mis pies parecía desmoronarse. Mi visión se nubló, todo giraba. Y en ese instante, mientras los ecos de esas palabras resonaban en mis oídos, supe que ya no estaba en control. Nunca lo había estado.
Todo había sido parte de un plan y ahora no había escape. Pero justo antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad, un último pensamiento me atravesó la mente. ¿David? ¿Era él quien había orquestado todo esto? ¿Era él el que había manipulado todo, cada paso, cada gesto, cada palabra? Todo se volvió negro, y así terminó, o tal vez como todo buen misterio acaba de comenzar, porque hasta el día de hoy no he podido escapar de esa sensación de ser observado, de ser seguido. Cada foto que veo, cada sombra que cruza mi camino, me pregunto si algún día sabré la verdad completa, o si ya soy parte de algo mucho más grande, algo que no puedo ni siquiera comprender. Lo que me sigue acechando, lo que siempre he temido, es que el fotógrafo, David, podría estar observándome aún. Pero una cosa es segura, no importa cuántas veces intente olvidar, nunca podré escapar de ellos, nunca. Y aquí queda mi historia. No sé si debería sentir alivio al contarla o más miedo al compartirla. No sé si alguien alguna vez podrá entender la verdad de lo que realmente ocurrió. Solo espero que, al leerla, alguien pueda decirme si yo realmente estoy loco, o si todo esto fue, de alguna forma, real.